La última sesión del simposio está organizada como preguntas de panel de expertos. Los expertos ya conocen las preguntas que van a contestar cada uno de acuerdo a su predilección por el manejo de cada distinta patología. Dado que son 11 preguntas y tenemos 2 horas, vamos a dejar un tiempo máximo de 10 minutos por cada pregunta. Los panelistas expertos nos darán su opinión y se contestarán preguntas después de cada una de las intervenciones del panelista específico. La primera pregunta: ¿cuál es su estrategia para el manejo de la trombocitopenia cuando el paciente está recibiendo heparina? Doctor Minachowski, HIT syndrome. Te pasamos el micrófono, ¿le puedes pasar el micrófono? ¿Dónde está el otro muchacho que estaba corriendo? Ya está en rehabilitación. Está en rehabilitación. En la enfermería. Está en la enfermería, le están tomando un electrocardiograma. No pasó la prueba de esfuerzo. ¿Tiene la pregunta o no tiene la pregunta? Sí. ¿Cuál es su estrategia para el manejo de la trombocitopenia cuando el paciente está recibiendo heparina? Bueno, está dirigida la pregunta está dirigida a la sospecha de que el paciente puede estar desarrollando una trombocitopenia inducida por heparina. Exacto. Lo primero es establecer la probabilidad clínica. Es el primer paso, la probabilidad clínica de que este paciente pueda estar desarrollando una trombocitopenia inducida por heparina. Existen 2 maneras de poder, de una manera clínica y de laboratorio, ver si el paciente está a bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo de estar padeciendo de esta complicación. El sistema más simple es el uso de lo que se llamaron los 4 T's. Hay un sistema un poquito más complicado que acaba de publicarse no hace mucho para la valoración, para establecer el pretest, la probabilidad pretest, cuando se mandan la prueba de laboratorio. Lo importante para la elaboración clínica de los 4 T's es, número 1, si el grado de plaquetopenia o trombocitopenia es mayor o igual al 50% de la cuenta basal, en la cuenta plaquetaria. Siempre y cuando, un paso más atrás, siempre y cuando no estemos lidiando con pseudotrombocitopenia. Esto es algo importante porque se ve más en pacientes que están en cuidado crítico, en pacientes que están muy enfermos en nuestros hospitales. Entonces, pseudotrombocitopenia es una anormalidad de laboratorio y la mejor manera de diagnosticarlo es por la aglutinación in vitro de las plaquetas. La mejor manera de diagnosticarlo es ir al laboratorio, ver al microscopio la lámina y buscar en la periferia, que es donde se van a encontrar estos acúmulos in vitro de plaquetas. Cuando las plaquetas se juntan in vitro y se acumulan, cuando se pone el contador no las cuenta. Entonces, el reporte viene como una plaquetopenia cuando el paciente realmente no tiene plaquetopenia. Entonces, luego de descartado la pseudotrombocitopenia, si el paciente tiene una cuenta de 50% o mayor de baja de plaquetas, entonces este paciente se le da por el sistema 4T, se le da una alta probabilidad en base a la cuenta plaquetaria. Si la cuenta plaquetaria está entre 30 y 50%, entonces está dudoso.
y se le puede dar 1 punto en vez de darle 2 puntos si es de más del 50%. Luego se ve cuándo ocurre la trombocitopenia en relación con la administración de la heparina. Si el paciente no ha recibido ningún tipo de heparina en los 4 o 5 meses previos a esta aparición, entonces el tiempo promedio de que se espera es entre 5 a 15 días. Si la trombocitopenia empieza inmediatamente después del paciente ser expuesto a la heparina y el paciente no tiene historia de haber sido expuesto a heparina en el pasado cercano, entonces eso realmente no es una consideración en contra de la trombocitopenia inducida por heparina, porque toma varios días para que el anticuerpo se desarrolle. De lo contrario, si el paciente ya ha sido expuesto en el pasado reciente, entonces la trombocitopenia inducida por heparina se puede ver inmediatamente después de la primera dosis que el paciente recibe de reexposición. Entonces, si está dentro de este rango temporal de asociación, entonces aumenta el riesgo clínico de que este paciente pueda tenerlo. El siguiente es la presencia de trombosis, una trombosis nueva, cuando el paciente está sometido a tratamiento con heparina. Si el paciente, estamos heparinizando a un paciente, ya sea profiláctica o más aún terapéutica, y el paciente sigue trombosando o desarrolla un trombo en presencia de heparina, entonces esto es muy sospechoso para la presencia de heparina, de trombocitopenia inducida por heparina. Y el último es que no tengamos otra causa más evidente o una explicación más plausible de la causa de la trombocitopenia. Si el paciente acaba de recibir exactamente hace 9 días una quimioterapia con ciclofosfamida, etcétera, entonces justamente es el pico de trombocitopenia que estamos esperando cuando empiezan a bajar, entonces tenemos una explicación mucho más factible. Entonces, en base a estos parámetros clínicos se forma una idea para poder, una vez enviado el laboratorio, poder recibir el resultado e interpretarlo de una manera adecuada. El problema está en que si uno tiene, por ejemplo, una probabilidad muy baja en base a los parámetros que he mencionado y recibe un resultado de ELISA positivo, hay una buena chance que ese paciente no tenga heparina inducida por trombocitopenia, inducida por heparina, y eso conlleva el uso de otras drogas que son mucho más costosas en forma innecesaria. No sé en Colombia qué tipo de laboratorio está accesible para el diagnóstico de esta enfermedad. Hay muy poquitos centros que tienen tromboelastograma y algunos centros pueden medir agregación plaquetaria, pero realmente no es uno de los exámenes que está plenamente difundido. No sé qué opina el resto de la audiencia. Existen 2 tipos de test. Uno es el tipo antigénico, el test antigénico, que trata de medir, el ELISA es el más frecuente, que mide la presencia del antígeno, que el antígeno que conforma el factor plaquetario 4 con la heparina. Esa molécula es un antígeno y eso es lo que mide la presencia del antígeno. La presencia del antígeno no necesariamente significa que haya un síndrome puesto. Los otros test son los 3 funcionales, en los cuales se mide la reacción plaquetaria frente a la exposición al antígeno, cuando al suero del mismo paciente se le expone a heparina. Y se mide, uno de ellos, el más sensitivo y específico, es la salida de serotonina, el ensayo de salida de serotonina de la plaqueta, cuando se expone a todo esto. Esta prueba es bastante laboriosa. Le sigue la prueba específica de agregación plaquetaria, que no es realmente tan específica y sensitiva. Pero si uno tiene la sospecha clínica, digamos que todo el cuadro clínico, todo es de alta sospecha. Así el resultado del laboratorio sea negativo, ese paciente debe tratarse como si tuviera una trombocitopenia inducida por heparina,
porque yo publiqué hace más o menos 5 años una fórmula de cómo interpretar el resultado del test en base a la preprobabilidad del test. Y si la preprobabilidad es de alto grado, entonces si uno tiene el test negativo, todavía tiene un 30% de posibilidades, a pesar de que el test esté negativo, de que este paciente tenga trombocitopenia inducida por heparina. ¿Y el tratamiento? El tratamiento se debe hacer con inhibidores directos de trombina. Esta condición lo que hace es la liberación de micropartículas. Ya nosotros sabemos esto íntimamente lo que sucede. En el momento que la plaqueta se activa, existe una liberación de micropartículas que originan una liberación tremenda de trombina y una activación tremenda de trombina. Eso es lo que muchos han llamado la tormenta de trombina. Entonces, la droga de elección es un inhibidor directo de la trombina. Lo que había explicado yo, el argatroban o la leperudina, son las dos drogas principales que se deben utilizar a estos pacientes. Yo pienso de que la utilización de otro tipo de medicamento realmente no le está dando al paciente el tratamiento indicado y más efectivo para el tratamiento de este padecimiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al auditorio? Pasamos a la segunda pregunta. ¿Sí? Perdón, qué pena. Nosotros no tenemos ninguna de estas dos medicaciones. ¿Qué hacemos? Tenemos el dabigatran. Si no tienes liperudina, lo puedes tratar con dabigatran. El paciente, no hay ningún reporte de la utilización de esta medicación la otra posibilidad es los reportes anecdóticos, pero ya viene más y más acerca del uso del fundaparinol en el tratamiento de paciente con trombocitopenia inducida por heparina. Nosotros utilizamos fundaparinol en dosis profiláctica para pacientes que tienen historia de trombocitopenia inducida por heparina, pero no tratar la trombocitopenia inducida por heparina. Es raro que no, la leperudina es bien barata. Sí. Sí. El argatroban es bien caro. De todas maneras, se queda uno con esa trombina circulante, que si uno da el fondaparinol, hay mucha trombina que ya se generó, y esa es la que no nos va a bloquear el fondaparinol. Sí, esa es la limitación del tratamiento con fundaparinol, es cierto. Si el paciente tiene una trombosis severa, lo más probable es que el fundaparinol no le haga absolutamente nada a este paciente en cuanto a tratamiento. Muchas gracias. Pasamos al siguiente tema. Entonces, ¿existen las varices autónomas? Es decir, las varices detributarias que no dependen de la insuficiencia de una safena, de una vena perforante, ni de venas pélvicas. Si existen y qué tan frecuentes son. Así está. Well, si Lende here, en manera que esa cuestión está ahí, está no muy común. ¿Por qué? Pues es no cosa pélvica, So, en pacientes que están consecutivos siguientes, en vena clínica, venas no safínicas es más o menos 10%. En las 4 publicaciones que mostré eso, es de 9 hasta 11%. So, es lo mismo. Ver una presentación ayer from Colombia, es lo mismo porcentaje. Más, si excluir venas pelvianas que tienen en continuación con varices de la pierna, eso probablemente está 4% de todos los pacientes. Más esas venas existen.
na maioria dos pacientes têm sintomas da classe CIAP 2, mas o poucos é possível que tenham 4, é possível que tenham úlceras também, mas é raro. In our experience, En nuestra experiencia, venas varicosas que no sean de la safena son frecuentes. Depende del tipo de paciente que tenga usted en su consultorio. En París, en mi consultorio, es bastante común. Y yo pienso acerca que un 40% de los pacientes no tienen compromiso de la safena. Esto depende del estadio de la vena varicosa. Si usted toma pacientes al principio de la enfermedad, como nosotros lo vimos ayer, acuerdo con la teoría ascendente que comienza con las ramificaciones, luego la tributaria y luego el tronco. Si se toma muchos pacientes, al principio se van a tener no compromiso ni reflujo de las venas varicosas, como dijo Nico. Sin reflujo de las venas pélvicas es común, por lo menos en un 10, un 15% de los pacientes. En Sudamérica, las personas hasta esa hora pensando que perforantes es importantes para desarrollar un reflujo en las venas superficiales. Eso no existe. Si no tienes reflujo en la vena superficial, es no posible que tenga reflujo en la vena perforante. Eso. and in addition, mostly Realmente, la mayoría de los pacientes in situ al principio de la enfermedad, una vez más, se tiene perforantes que reentran, no con reflujo. Es muy común pacientes in situ que tienen, la gran mayoría es reentrada y no deben ser tratados. Yo creo que he visto una perforante que drena en una vena normal. Esto es muy raro. Estos son en enfermedades primarias. Realmente lo que usted dice, pero en enfermedades primarias no es posible, porque ¿de dónde va a venir la sangre? Exactamente, entonces tiene que tener, dependiendo de la enfermedad venosa, es posible, pero yo creo que esto es para enfermedad primaria, porque si estamos hablando hay muchas otras posibilidades para reflujo de no safena, pero yo creo que la pregunta está dirigida a enfermedad primaria. Y he visto también, tengo 2 casos con un aneurisma significativo de 1.5 centímetros en una vena aislada en una perforante. Pero esta es la excepción, es sumamente raro. Do you have any comment or? Voy a pasar al micrófono porque quiero que hacer más ejercicio. ¿Está listo para bailar esta noche? En el Hospital Militar hicimos un estudio de 2 años, desde el 2008 hasta el 2010. Ustedes pueden ver esa publicación en la revista latinoamericana de flebología acerca de los patrones de fugas varicosas, y fueron 1.280 pacientes. Vimos un 4% de enfermedad venosa pélvica muy claramente establecida, como sin relación con los troncos safenos, y vimos enfermedad por perforantes, pero pues quizás tuvimos algún tipo de sesgo para clasificarla exactamente como primaria o no. Y vimos casi un 3 a 4% de varices de troncos superficiales aislados. Entonces, pues me parece que es buena esa acotación en este momento. Yo creo que el mejor modelo para hablar acerca de varicosidades sin ninguna relación con la vena safena es venas varicosas que dependen del territorio de las accesorias y de la vena safena anterior. Cuando se verifica al paciente, uno puede ver pequeñas varicosidades en el muslo y luego que comprometen con el tiempo las accesorias y hasta la vena safena.
Esto es una diferenciación importante porque la vena accesoria forma parte del sistema safena. Si incluyo estos pacientes, voy a tener otro documento que fue publicado en el European Vascular Surgery. Estos pacientes por sí solo existen en un 9% de las personas que tienen venas varicosas. Si agregamos este 9 a los 3 que teníamos, tenemos la cifra que dice el doctor Ulla. Pero estamos hablando entonces de 1 de cada 5 pacientes más o menos. Tenemos un problema con esa clasificación C2. Hay números de la anatomía 1 a 5 y la safena accesoria, ¿dónde ponerla? ¿Hay que ponerla como 5? Que es non-safenas, o hay que ponerla a la 2, la safena magna, mayor se llama. Eso no sé, he preguntado a Bo Eckloff, el maestro de la CEAP Classification, y él dice, sí, Marian, tienes razón, ya hay un problema, no sabemos. You have to think that this is a vein, not a single. Esto es una vena y no un tronco único. Imagínense que la sangre tiene que regresar al corazón. Si hay resistencia en el tronco, hay un sistema, la gran vena safena, es la más larga que va de la ingle hasta el largo marginal. Hay múltiples tributarios. Entonces, las tributarias forman parte del sistema de la safena, de la vena safena. La pequeña y la gran safena se interconectan, entonces todo ese sistema de la safena es una gran red que cubre el 90% de las extremidades, del sistema venoso de las extremidades inferiores. Esto de pronto es la mejor respuesta para el Dr. Reckl. Muchas gracias. Thank you very much. Voy a ayudar. Gracias. Un minuto para la intervención. Bien. Ayer comentando uno de los trabajos libres, les dije que tanto el doctor Andrés Duque como la doctora Julieta Duque y yo hemos encontrado en pacientes con varices C2 y C3 apenas 30% de decir, personas que necesitan ser operadas, que se necesita hacer varicectomía, solo el 30% tiene insuficiencia completa de la safena y el doctor Duque ha encontrado 7% más de insuficiencia incompleta que no requiere ningún tipo de intervención sobre la safena, de manera que en realidad solo 1 de cada 3 extremidades que requiere varicectomía tiene insuficiencia de una safena en las clases C2 y C3. Doctor Felipe, mire, yo pienso que la respuesta a la pregunta específica la dio el doctor Ull, y es muy claro, es que si usted ve una paciente hoy que tenga 20 años y la vuelve a ver a los 20 años, cuando tenga 40, le hace un dúplex hoy y le hace un dúplex dentro de 20 años, va a tener una enfermedad varicosa completamente diferente. O sea, la condición es una condición genética donde hay una habilidad de la pared y una degeneración del colágeno, que puede empezar en cualquier parte. Y si empieza acá, en una tributaria aislada de la safena, si usted la puede ver a los 20 años, es muy probable que ya tenga compromiso del tronco. ¿Sí? Entonces, la pregunta específica es, ¿hay compromiso o puede haber venas varicosas primarias tributarias? La respuesta es sí. ¿Con qué frecuencia? Muy poquito, bajita. Muy bajita. Y yo creo que esa sería la respuesta a la pregunta. Y que puede ser parte del principio de la enfermedad. Gracias. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué importancia tiene el reflujo no postrombótico encontrado mediante el dúplex en color en las venas femoral o poplitea o en segmentos de dichas venas? A ver, ¿de qué hablamos? El reflujo segmental se encuentra bastante frecuentemente en los pacientes que tienen insuficiencia al callado en el ingle o en la zona poplitea. Si me recuerdo bien, en mis
primeros estudios, más o menos 20% de los pacientes tenían un reflujo a ese nivel. Pero después de la operación, ya entre 1 y 5%, no más, de que podíamos encontrar el reflujo. Porque tratando a la safena ya desaparece el reflujo, porque también eso es todo un sistema, no puede ser reflujo al nivel de la válvula terminal y no hacerse nada en el sistema profundo. Eso no es posible hemodinámicamente. Entonces, corrigiendo la insuficiencia superficial, ya se corrige esa insuficiencia segmental de la vena profunda a ese nivel. También pienso que hay en la población general, hay, si examinamos a todos nosotros, por ejemplo, pienso que se puede encontrar también segmentos del sistema profundo que hay reflujo y no quiere decir nada. Entonces, eso puede, más tarde quizás puede tener un significado, pero cuando uno no tiene ningún problema y no tiene varices, entonces es solamente una cosa que se encuentra, pero no significa nada. Y una tercera cosa que podemos decir, que el reflujo total del sistema venoso, el reflujo primario, es no postrombótico, pero primario, es muy raro. Pienso en nuestros pacientes, quizás 5% o así, o menos. Nikos conoce mejor los números exactos que yo, pero es muy raro. Se encuentra muy pocos pacientes, algunos pacientes que tienen una tendencia muy alta a la recurrencia. Son pacientes que tienen esa insuficiencia profunda primaria, pero son excepciones. La mayoría de los pacientes con reflujo profundo son pacientes posttrombóticos con reflujo secundario. Eso. Estoy con, I agree with Mariana. De acuerdo con Mariana. Principalmente el reflujo profundo es muy raro. El reflujo profundo es muy raro. Después de 2.500 pacientes seguidos identificados, en 2.500 identificamos 2. La confusión en el pasado, para las personas que no sabían, incluyendo mi amigo el doctor Kirchner, el doctor Ayu y otros, ellos lo que hacían valvuloplastia de las venas profundas porque no tenían en cuenta que la vena superficial, y entonces la llamaban las válvulas malas. Entonces eso es errado, porque si se trata, como dice Marianne, las venas superficiales, el 95% se elimina el reflujo en la vena profunda, y esto está claro. Por eso es que nadie realiza valvuloplastia por venas profundas ya, porque cuando se hace la vena superficial ya no hay nada más que tratar. Más de esto, cuando yo estuve en St. Mary's con el doctor Nicolás, nosotros hicimos 5.000 pacientes, ultrasonido, venografía, cuando identificamos 16 personas con problemas venosos profundos de cualquier tipo. Y en 15 años, en más de 30.000 pacientes, hemos visto 2 personas sin válvulas. Eso es una situación terrible porque no hay nada que hacer. Pero válvulas floppy, esto es extremadamente raro. Tiene que ver con el tratamiento de patología de este tipo. ¿Ustedes creen que debe tratarse el reflujo safeno-femoral sin reflujo de la safena? Luis Felipe, qué pena intervenir en este momentico cortico. Sí. Es para quienes hacemos estudios dúplex. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando pasamos el informe diciendo que hay insuficiencia de la femoral, o sea, del sistema, cuando hay insuficiencia de la unión safeno-femoral. Tenemos 2 opciones, es decir, o que ese reflujo no es significativo, o que
por la insuficiencia tan severa de la unión safenofemoral, está refluyendo hacia allá y se ve como si fuese reflujo en la femoral por ella misma. Yo creo que en ese caso tenemos que ser muy cuidadosos en los informes. ¿Y si el reporte es que hay insuficiencia safenofemoral sin compromiso de la safena interna, debe requerir tratamiento quirúrgico? No, yo lo dejo ayer yo. Sí, es una de las preguntas. Como estamos hablando del tema, la adelantamos con miras a ver. Un comentario adicional. Hay algunas variaciones de las válvulas, las variaciones anatómicas de la válvula, y una que es interesante para nosotros: las válvulas están localizadas arriba de la unión de la vena femoral. Mostré un diagrama ayer sobre eso, está documentado por mi profesor Giraud y por otras personas, acerca de una tercera parte de los pacientes que no tienen válvula en ese sitio. Entonces, es la razón por la cual en esos pacientes el reflujo en la unión puede ser muy importante, porque el volumen de la vena femoral es más importante porque no hay una válvula allí. Entonces, esto es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando se hace análisis. Estoy de acuerdo con usted. Se puede tener reflujo en el sistema profundo, pero no en la unión. Pero las venas perforantes en el sistema perforacional se llama... cuando se remueve la vena superficial, el reflejo en la perforante desaparece y desaparece lo de la vena profunda. Entonces, la pequeña safena causa lo mismo en la poplitea. Entonces, la vena del gastrocnemio también causa lo mismo. Entonces, cualquier lado donde haya unión y haya comunicación en las venas superficiales, con el tiempo el sistema venoso se dilata y se vuelve incompetente. Ahora, si la manera, yo conocí este problema, pero no hice la prueba con el ultrasonido. Lo que puede hacer es tomar el paciente que tiene reflujo en la unión, no use el dedo, use 2 máquinas de ultrasonido y ocluya la vena con suficiente presión con la otra máquina y con la otra sonda. Simplemente verifique enfrente de usted la vena femoral. Si el reflejo se va, esto justo enfrente de sus ojos. Es un procedimiento excelente en tiempo real, en la vida real. No exactamente, pero es una forma similar que nosotros hacemos una maniobra de reversibilidad cuando proponemos cuando hacemos la compresión de la tributaria en el tronco de la safena. Esto desaparece y es la forma similar. El reflujo no es algo de eterno, de permanente, pero el reflujo puede ser reversible. Eso es importante. Sí, doctor Montes. Ok, hay otra, yo no sé qué trascendencia le pueden dar ustedes. Es frecuente que uno encuentre en un tronco profundo, entre 2 colaterales segmentos, reflujo en un segmento. Eso no tiene ninguna importancia, pero no es raro que en los reportes, sobre todo de los radiólogos generales, ven eso e inmediatamente califican o clasifican como un reflujo significativo que induce obviamente al médico que no tiene experiencia en métodos no invasivos a errores clínicos. Y eso yo creo que habría que insistir en eso. Esos reflujos segmentarios no tienen mucha importancia. Nosotros le damos en los reflujos de los troncos profundos no solamente el hecho de que existe un reflujo, sino también el tiempo de reflujo y la velocidad de reflujo. Si uno puede cuantificar el volumen de reflujo, pues sería ideal, pero eso en la práctica no es tan fácil. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? ¿Cuál debe ser la velocidad o el tiempo para poderlo clasificar como significativo o no significativo? Ese no existe, señor. No existe. Porque es muchas publicaciones que me performan una medida para velocidad pico en la duración. Mas es muchos factores que esa velocidad en duración es dependiente. Por ejemplo, ¿qué es su capacitor? Tienes muchas varices. ¿Cuál está el diámetro de la vena? ¿Está en un segmento corto o muy largo? ¿Qué es la compliance de la vena?
para hacer ese análisis, en inglés hacemos naive. ¿Cómo se fala naive? ¿Cómo se dice naive en español? Inocente. Mas es lógica común. Si tiene na mais grande na diámetro, na mais alta na velocidade e na mais longa de duração, é pior no problema. Mas não temos critérios para cada vena na extremidade. Mas seu comentário prévio para na segmental está correcto. I agree with you. Doctor Diego. Cuando a uno le llegan las pacientes a la consulta, las pacientes llegan preguntando acerca de la cirugía de varices. Y mucha gente, basado es con respecto a la pregunta 6. Mucha gente está operando reflujos. ¿Es justo operar reflujos? Entonces, porque yo creo que esa es la intención de la pregunta, ¿verdad? Sí, va encaminada a eso. Si ese reflujo que no compromete la safena debe ser o no tratado quirúrgicamente. Y mucha gente, basado en esos informes, hace cirugía, yo creo innecesaria, sobre reflujos, no sobre venas varicosas. ¿Creen los panelistas que debe tratarse el reflujo femoral sin compromiso de la safena interna? Ok. Queda ya. La respuesta es no. Pues reflujo safeno-femoral. ¿De la safena? No. Perdón, yo creo que es importante que aclaremos eso. La pregunta es, ¿safena con reflujo sin varices? No se hace nada. Vena safena. Un reflujo sin dilatación y sin varices. Sí, señor. Sí, dependiendo del problema. Si una paciente tiene un reflujo segmentario con una diámetro pequeña, nada. Si está en una vena más que 6 milímetros, que la paciente tiene síntomas, discutir con el paciente si es posible que performar tratamiento, que si los síntomas no, por ejemplo, en el músculo, en la vena está ahí, tiene que estar, es muy importante que performar tratamiento cuando el paciente tiene síntomas, que son síntomas apropiados con el reflujo del paciente. En la mayoría del tiempo, en los casos, si la safena está pequeña, no tiene tributarios grandes, que está reflujo en la safena, no hacemos nada. Okay. Perfecto. It is very important to take in account Antes tener en cuenta la demanda del paciente, porque es lo más importante para sus resultados. Porque si el paciente viene por dolor y el dolor no está relacionado con venas varicosas, que es bastante común, el paciente no va a estar bien. Y decimos que es un mal resultado, un mal tratamiento, porque se tiene una buena indicación, pero el dolor, y el paciente tiene dolor. Por esa razón es muy importante tener en cuenta la solicitud del paciente y el tratamiento tiene que encajar con esa demanda. Y el reflujo, no tratamos el reflujo, nosotros tratamos al paciente para obtener los resultados que el paciente necesita y nosotros. Un punto con respecto al reflejo axial profundo en paciente con DVT3, con un examen exacto de ultrasonido, podemos encontrar pequeñas indicaciones para secuelas de engrosamiento de la vena, como hemos podido, o trombosis venosa profunda. Para nosotros podemos en ese caso mejorar el diagnóstico ahora con el ultrasonido. El paso siguiente será poder examinar cada sistema valvular, pero en algunos pacientes es posible, en otros no. Pregunta 4. ¿Qué importancia tiene el tratamiento de las venas perforantes tibiales posteriores en cada uno de los diferentes estadios de la clasificación C clínica? Quickly, venas perforantes para CEAP 1, 2 y 3 no necesitan tratamiento, porque en esos pacientes es posible que sacar o performar tratamiento para varices, en esa manera eliminar el reflujo en perforantes. Más, en personas que tienen úlcera o cambios de piel, es no posible que hacer incisiones
Tienen dos opciones, que hacer espuma para venas superficiales y perforantes, y pacientes que tienen recurrencia de síntomas con cambios de piel, es posible de una manera selectiva con láser o espuma que performar tratamiento para los perforantes. En nuestro servicio hasta 5 años ahora no hacemos más tratamiento para venas perforantes para CF Class 1, 2 y 3. No necesario. En muchos casos en los que la perforante produce una dilatación estéticamente importante, el paciente llega pidiendo que se le solucione el problema y uno observa en el dúplex que son perforantes supremamente grandes y que no están produciendo en ese momento una insuficiencia del sistema superficial. Yo normalmente opero a esos pacientes y le ligo esa perforante a nivel de la fascia y mejoran estéticamente y probablemente preservo parte del sistema superficial. No sé qué opinan de esto. Y es clase 2, porque no tiene lesiones de piel. Sí, para pacientes que tienen clase 2, para definiciones que estén varices, ¿sí? Tienen varicose veins. Sí, las varicose veins están asociadas con ese perforante, ¿sí o no? A veces llega la insuficiencia de la perforante muy puntual, que llega directamente a la piel, muy dilatada, y no necesariamente en ese momento tiene dilataciones venosas de las tributarias. Sí, en esa manera, ese caso es no muy común. 2, cuando tienen un perforante dilatada, para una vena perforante que esté en una dilatación, tiene que tener reflujo en las venas superficiales. Pequeñas o no, tienen que tener reflujo en las venas superficiales. Pues a veces un poquito en la profunda, pero no siempre en las superficiales. Yes, mas ese no hablamos para doença primaria o no? Primaria. Si damos para primaria, es no reflujo profundo que fica en esa manera. Para este reflujo profundo, que tiene una dilatación de perforante, tiene que tener reflujo superficial, que tiene reflujo en la vena perforante y reflujo en la vena profundo. Si eliminar las venas superficiales, no hay que hacer nada con vena perforante. Porque si hacer cirugía para vena perforante, tienes más problemas tiene neovascularización, es como el profesor André Varay mostró en Genovascular Surgery. Es mejor para paciente que eliminar las venas superficiales en cualquier manera. Porque, ¿qué você vê? Não vê na vena perforante, na pele da paciente, vê na vena superficial. No es posible que ver una vena perforante con sus ojos. Imposible. A veces llegan los casos en que llega solo la dilatación a nivel de la perforante. Yo vi algún paciente como el que usted está describiendo y con frecuencia después de ligatura, después de que se hizo ligatura, de pronto hay un reflujo en la perforante que drena en pequeñas T's varicosa y hay algo así. Y en ese caso es difícil hacer escleroterapia de espuma porque se está inyectando a la perforante, que no se recomienda. Yo creo que el tratamiento térmico podría ser interesante en dichos casos, pero estoy de acuerdo que el tratamiento de las perforantes debe ser el segundo tratamiento, el segundo paso para un tratamiento. De acuerdo con la anatomía de las venas perforantes, especialmente a nivel del muslo, las venas perforantes son muy largas, con frecuencias ramificadas, y la espuma es el mejor tratamiento, porque con la ligatura no se puede controlar todo el reflujo, pero a nivel del muslo, con frecuencia las perforantes son menos de 1 centímetro entre la piel y la vena profunda, y en ese caso yo creo que el tratamiento térmico puede ser efectivo porque se puede seleccionar el área que va a querer tratar, y esta técnica me gusta mucho para estas indicaciones. Lo que hemos visto ayer, que Jean-François nos ha mostrado cómo hay muchas comunicaciones también
de una perforante a la otra. Entonces, ¿qué hacemos en un punto cuando hay todo ese sistema que continúa a funcionar? Pienso que no es necesario en los casos C2, C3. Sí, más importante, porque ¿qué usted piensa cuando ve a un paciente? Es una manera cross-seccional. Es hacer un estudio en el mundo, no más grande, mas está prospectivo. En ningún caso vemos un perforante que está en reflujo antes de las venas superficiales. Por eso es un poco difícil que aceptar que usted me fala, porque se piensa de una manera cross-seccional, porque ves a una paciente en la misma hora, no antes y después. And I agree with my friend here, because many, if you do a microinjection, hace una técnica de microinyección y mira para la perforante 3, son pequeñas venas visibles o no por ultrasonido, y esto puede tener reflujo, pero a menos que esta vena tenga este reflujo no hay problema. La perforante se dilata más en unos pacientes que a otros. Es una enfermedad de la pared venosa. Esto sabemos que no hay ascendente o inferior. Esto es enfermedad de la pared y va a existir en cualquier vena, en cualquier parte de la extremidad, y puede tener, debido a razones hidrostáticas posteriores, puede tener ascendente, descendente o en ambas direcciones, y esto es cierto para las perforantes, no solamente para la safena. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué venas deben excluirse de la ablación térmica? Usualmente hay algunas contraindicaciones para la ablación térmica, y la principal contraindicación son tromboflebitis de las venas superficiales. Es peligroso colocar una fibra láser o radiofrecuencia, un catéter de radiofrecuencia en estas venas porque se puede mover el trombo. Entonces eso es una contraindicación. Salvo en estos pacientes, yo creo que podemos tratar casi todas las venas safenas con tratamiento térmico. Pero al principio tuvimos unas quemaduras de piel cuando la vena era muy superficial. Ahora hemos podido evitar esas quemaduras de piel con una inyección salina fluida alrededor de la vena que aumenta la distancia entre la piel y la vena que estamos tratando. Pero en esos casos, si se utiliza la ablación térmica en las venas superficiales, podemos evitar quemar la piel en el procedimiento, pero después de eso, con frecuencia nosotros vemos una tromboflebitis. Así que yo creo que es mejor en esos casos utilizar la flebectomía y evitar la ablación térmica. Otro punto es el riesgo de la parestesia, y tiene sentido, yo creo, evitar tratar las safenas cuando están muy cerca de los nervios. Y ahora tenemos indicaciones anatómicas clásicas, por supuesto, pero también podemos chequear cuidadosamente la anatomía con el ultrasonido. Entonces, para ver la relación entre la safena y los nervios para evitar esas complicaciones. Otro punto es el diámetro de las venas que vamos a tratar, y al principio de la experiencia, dependiendo del material que utilizábamos, teníamos o tuvimos unos malos resultados con las venas demasiado grandes, pero hoy en día, con la utilización de nuevos materiales, con el uso sistemático de la anestesia tumescente y lo que tenemos en el catéter, en la fibra, tenemos buenos resultados aún. ¿Cuál es el límite en cuanto a milímetros? ¿5 milímetros? Yo creo que no hay límite, pero tengo que confesar que yo tengo malos resultados en pacientes que tienen venas muy grandes, especialmente en pacientes obesos.
y no sé por qué. De pronto hay dos razones. La primera es que de pronto la pared de la vena es un poco diferente con este colágeno, entonces es más difícil poder obtener ese encogimiento, y a veces cuando hay una presión muy alta intravenosa también es una razón para tener malos resultados. Pero hoy en día podemos tratar la gran mayoría de los pacientes. El tercer punto es la dificultad del cateterismo. En venas muy tortuosas no es posible hacer ninguna cateterización, así que tenemos que no podemos utilizar tratamiento de espuma, y algunos tienen tromboflebitis superficial, utilizamos fibra óptica, pero en mi experiencia yo tengo un fracaso una vez para hacer la cateterización, pero traté dos pacientes con secuelas sin ningún problema, utilizando cable guía y haciendo un mapeo cuidadoso antes del tratamiento. El mejor sitio para el acceso venoso. En algunos casos se pueden realizar 2 accesos venosos, y con eso se puede tratar casi todos los pacientes. Hay otro truco, y es cuando tiene cicatriz posttrombótica en la vena, cuando se llega ahí y se atranca el catéter, se puede inyectar un poquito de salina, de solución salina, y mueve lentamente y puede pasar la obstrucción. Entonces con el catéter de radiofrecuencia especialmente he podido experimentar eso. I wanted to say de la vena en el paciente muy delgado se puede tratar, como ha dicho Olivier. Nosotros medimos la distancia entre la pared más exterior de la safena y la piel. Cuando es menos de 5 milímetros en una persona muy delgada, entonces se puede hacer lo mismo con bastante tumescencia, pero hay que avisar al paciente que después del tratamiento va a sentir como un cordón, ¿sí? Donde estaba la vena, y también puede obtener un poco de pigmentación en esa zona, que claro desaparece después, pero avisando al paciente, entonces se puede hacer lo mismo en esos casos, pero cuando son muy delgados, mejor con flebectomía o con safenectomía por microincisiones, para decir. Pues en las personas muy obesos, pienso que una de las razones también es que cuando se aplica tumescencia, como en el ojo safeno hay también mucho tejido grasa. Entonces la tumescencia se va de toda parte y no tan bien alrededor de la safena para crear ese pequeño baño alrededor de la safena, y entonces la contracción de la vena con la tumescencia se hace menos bien, y puede también ser la causa de un fallo. Un fallo. Sí. I agree with the comments my colleagues made. One thing, when I have difficulty... Cuando hay dificultad de pasar el cable guía, utilizamos, la idea de Mariana es muy buena con el fluido, pero a veces utilizamos manipulación con la mano y presionamos, empujamos el cable. Si no pasa la fibra, podemos tener un cable guiado que podemos pasar la mayoría de esos. Si no pasa ese cable guiado, pues ahí ya es imposible.
Si el segmento es corto, hacemos doble puntura, como el doctor Pichot nos contó. Detenemos aquí, vamos enseguida a la segunda punción y el resto de la vena de esa manera. Para personas que tienen venas muy superficiales, no colocamos fluido o algo porque el paciente se queda con una cinta roja. Es mejor advertir esto. Entonces, esta cinta roja nunca desapareció, pero todavía está allí. Entonces, a partir de ese momento, nosotros, si el segmento proximal está profundo, lo hacemos con ablación térmica y el resto lo hacemos con stripping, con pequeñas incisiones, como la flebectomía. Una cosa que no hacemos para los muslos, cuando el paciente tiene dilatación focal hasta 2 centímetros, hacemos ablación. Más de 2 centímetros es empírico, eso por resultados estéticos y para evitar la tromboflebitis, el paciente tiene más calor y más síntomas porque hay una trombo más grande. Si la vena es muy grande, es muy raro tener fibrosis solamente, se tiene trombosis en la área. Entonces hacemos pequeñas incisiones, como se marca con el ultrasonido y se remueve el aneurisma, pero se necesita más de 2 centímetros para hacerlo. Con respecto a la capacidad de pasar por la vena con el estudio, eso fue publicado en enero del 2010 en el Anal de Cirugía, y el 3% de las personas tienen venas varicosas del tronco de la safena. Entonces esto es raro, y la distancia media de las varicosidades son 4 centímetros o menos en la mayoría de las personas. Entonces, en la mayoría de las personas podemos negociar su fibra o su cable y pasar. El problema es que tenga trombosis previa en la vena con múltiples canales, y entonces es difícil hacerlo. No, jamás esforzar, ¿no? Cuando no pasa como anteriormente con los strippers, otra vez, y ya no pasa. No hay que utilizar fuerza, hay que utilizar la inteligencia, mirar con el ecodoppler lo que pasa, porque tal vez puede ser algo, espera que lo muestro así, puede ser que la safena hace así y pues como angulación, una escalera así, y pues entonces cuando se ha visto esto anteriormente al ecodoppler antes de la operación, hay que estudiar bien la vena, no solamente dónde se va a puncionar, pero mirar todo el trayecto para anticipar dónde puede encontrar problemas. Y entonces, cuando hay algo así, manipulando un poco, sí, como dice Nikos, ya tiene que pasar. Y si no, otra punción y otra vez se puede avanzar el catéter. Pero esos son tricks and tips. 30 segundos. I would like to highlight, señalar que este concepto de tratamiento combinado para evitar la quemadura de la piel o tromboflebitis asocia la ablación térmica, flebectomía, y para evitar parestesia se puede combinar también el tratamiento térmico a nivel del muslo y escleroterapia de espuma debajo de la rodilla. Tenemos muchas posibilidades ahora, así que tenemos que decidir cómo tratar mejor o cómo hacer mejor los tratamientos de los pacientes. Something that we have que es el trayecto más corto que vamos a tratar con ablación endovenosa. Normalmente, por ejemplo, con el catéter radiofrequency son 7 centímetros, ¿no? Porque menos de eso no se puede tratar. En general, pienso cuando menos de 10 centímetros ya hay que pensar bien y quizás haciendo flebectomías y después mirando cómo se va a comportar ese tronco es una solución mejor que también del punto de vista del costo del catéter para solamente 10 centímetros o 7 centímetros. Quizás no es ideal de gastar tanto dinero, ¿verdad? Yes. Pasamos al siguiente. Último comment because you told about the size. Usted habló sobre el tamaño
no tratamos cualquier vena que tenga menos de 4 milímetros para ablación. Consideramos que es inadecuado hacerlo porque la vena no tiene suficiente tamaño y no lo tratamos. Hay un poco de reflujo, se puede quemar esto. Hay 4 milímetros, entonces no. Entonces ese es el otro. Esto es más importante, es el mensaje más importante. Tratar el dúplex, tratar al paciente. La siguiente pregunta, vamos a ir un poquito más rápido, estamos cortos de tiempo. ¿Practican la flebectomía con anestesia local? ¿Qué anestésico usa? ¿A qué concentración? ¿Y cuál es la máxima dosis que se puede utilizar? Yes, also the question is flebectomy under local anesthesia. So, esto es una práctica muy importante para la flebectomía. No anestesia general, nada de raquidia ni bloqueo. Cualquier cirugía se puede hacer con esta anestesia tumescente. En principio es un mecanismo que es compresión de la vena. Lo mismo que cuando se pone líquido, se encoge la vena. Lo mismo pasa con el superficial. Al encogerse, al reducirse, no hay sangre en la vena y esto es importante, ya que se puede hacer una muy buena cirugía sin ningún bloqueo saliendo. No hay hematoma, no hay dolor. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para esto? El secreto es el Vicor. Si se inyecta solución salina o pura lidocaína, hay algo de dolor durante la inyección. Si se agrega Vicar, se modifica el pH del líquido de tal manera que va a ser indoloro. Y esto siempre para simplificar las cosas. Ahora, por dos razones, nosotros utilizamos solamente Vicar, el Vicar puro, sin solución salina, pero se puede utilizar las dos cosas, pero para nosotros lo más simple es utilizar Isovicar, porque si no se utiliza Isovicar se obtiene necrosis de la piel. Isovicar, muy importante, y se le agrega dentro algo de lidocaína con adrenalina o no. Y esto produce un efecto agradable, tanto desde el punto de vista mecánico como desde el punto de vista y encogimiento. Y produce primero anestesia y se tiene un campo más amplio para operar y es la mejor forma de hacerlo. Pero para venas varicosas grandes o flebectomías grandes se puede utilizar más de medio litro, podría ser inclusive más de 1 litro de líquido. Es pura mecánica. Y la compresión por el volumen del líquido es compresión de la vena y anestesia conjuntamente. Es una fórmula mágica. Cuando se hace, uno nunca vuelva a utilizar el bloqueo de anestesia general. Es buenísimo para los pacientes sin hematoma, sin dolor y pueden volver a sus actividades normales. Hay otro punto. Hay que agregar compresión, alta compresión, que es como 30 o 40 milímetros inmediatamente durante 44 horas. Es importante también hacer compresión de la red. Y con esto no hay hematoma ni problema y vale la pena hacerlo. Nosotros hacemos lo mismo, pero le agregamos, no usamos adrenalina, utilizamos solución salina a 4 grados centígrados, fría y muchos líquidos, de manera que en la posición de pie, esto es un marcador. Cuando el paciente está en supino con guía ultrasonido, ponemos mucho líquido tumescente y luego, ahí no hay sangre. Cuando se termina la operación, en las incisiones que se hacen, solución calina fría y le ponemos mucha fuerza y vaciamos la sangre de todo este espacio subcutáneo, elevamos rápidamente, lo envolvemos y tenemos un hematoma menor y equimosis después de la cirugía. Y el paciente tiene menos dolor y menos incomodidad. Y esto es barato, no vale nada. Se pone solamente en el congelador y ya. Estoy de acuerdo. Si utilizan líquido frío, naturalmente hay vasoconstricción. Además, solamente un punto. La inyección es mejor
con un motor. Si se utiliza un motor, vale la pena porque hay más líquido y más eficiencia y es menos doloroso para el paciente. En la primera punción con una pequeña aguja, bueno, no hay dolor, pero ya cuando se hace la tumescencia paso a paso, va haciendo punción en el área de tumescencia. No hay dolor y nada, y para el paciente es muy cómodo. Una adición a la anestesia que funciona también muy bien, se tiene un asistente o una enfermera muy querida, está al lado del paciente y le habla. Es una excelente forma de anestesiarlos. Dr. Montes. La dosis de la lidocaína, pienso que no hay que poner más de 50 miligramos. Normalmente la dosis es 7 miligramos por kilo máximo. Okay. Doctor Montes. Gracias. Bueno, en la anestesia tumescente, por más que uno trate de hacer las inyecciones una cerca de la otra para evitar el dolor, algunos pacientes ansiosos siempre van a tener molestias, siempre van a quejarse de dolor y si es nervioso entonces empieza un poco el pataleo y esas cosas. Nosotros copiamos una técnica de anestesia muy antigua que es hacer bloqueos del nervio safeno, bloqueos del nervio femoral, bloqueos del nervio sural, guiados por ecografía con la misma solución anestésica, con la misma solución tumescente. Con una ventaja adicional es que el bloqueo motor por la concentración baja de la lidocaína es raro. Muy pocos realmente se levantan de la mesa de cirugía con paresia del músculo y toca dejarlos acostados un rato. La inmensa mayoría no, pero sí se obtiene con esta técnica una suficiente bloqueo superficial para poder hacer cómodamente las aplicaciones de la tumescencia sin molestia para el paciente y sobre todo haciendo tramos más largos, porque picar muy seguido uno tras de otro pues se convierte en una técnica dispendiosa. En cambio, si uno logra hacer segmentos más largos es más fácil. Entonces, eso ha sido una técnica útil o una aplicación útil. I think that local anesthesia is... Pienso que la anestesia local la aguantan muy bien los pacientes, pero hay algunas condiciones. Sin embargo, la primera es efectivamente hablar con el paciente de tal manera que esté relajado, hay que explicarle qué es lo que se le va a hacer, etcétera. Un segundo punto es utilizar una aguja pequeña. Yo utilizo la misma para la anestesia tumescente, así como para la escleroterapia. Con unas agujas tan pequeñas es indoloro el procedimiento, pero es difícil de poner la inyección. Por eso es que yo también utilizo una bomba de manera que sea cómodo y eficiente el ponerle la anestesia. Ya pues uno puede utilizar anestesia tópica antes de la tumescencia. En esos casos es cómodo para el paciente, como les decía, y no se necesita ningún otro tipo de anestesia. Nosotros hicimos recientemente un estudio en la Sociedad Vascular Francesa. Presentamos sin anestesia, sin premedicación, el paciente podía comer inclusive justo antes de la cirugía. Y lo presentamos, se puede hacer con esta técnica que Olivier les contó. Es una aguja pequeñísima con una bomba y líquido, mucho líquido. El Vicor, medio litro de Vicor, se le agrega una botella de lidocaína. También una dosis. Lo importante es tener 100 veces menos producto o medicamento dentro del cuerpo, comparándolo con las técnicas normales cuando se usan inyecciones de lidocaína pura.
en toda la extremidad. Entonces no va a haber problemas de medicamento porque es una cantidad mínima la que se usa. Solamente una ampolleta 20 centímetros cúbicos en medio libro de Vicor es una cantidad mínima. Es muy eficiente, una poca cantidad de droga y no es doloroso. Entonces pensamos que se podría utilizar esta técnica en 80% de los pacientes. Usted tiene razón, no en todos, no en el 100%, pero en la gran mayoría es posible. Se le explica al paciente lo que pasa. Es lo mismo que cuando uno va donde el odontólogo, no le dan premedicamento ni anestesia ni nada, y se puede hacer, es posible y es la forma más sencilla de hacerlo. Y una vez se hace compresión, el paciente está de pie, empieza a caminar inmediatamente, puede ir a trabajar inclusive al día siguiente o en la noche. Es una forma muy buena y eficiente. Bueno, yo estaba usando exclusivamente anestesia local, opero 100% de los pacientes con anestesia local sin sedación. Yo uso una cosa que llamo la triple anestesia. Es triple, ¿por qué? Porque es la local, la vocal, porque le estamos hablando al paciente, y la auricular, porque siempre les ponemos música. La música es el sedante más antiguo que conoce la humanidad, y entonces tenemos una colección de música muy grande en el quirófano, y cuando la persona entra se le dice escoja qué música quiere oír. Claro que la libertad es dentro de mi discoteca. I have one question. You use the same music than yesterday? ¿La música que usó anoche por la anoche en la fiesta? No, es otra música. La de anoche es prohibida. En nuestro centro, en los últimos 11 años, a todos los pacientes, no en la cirugía, sino en el consultorio, se ha examinado el paciente. Es un edificio de un piso. El paciente llega, parquea su carro, habla con la recepcionista, luego la enfermera. Nosotros, levanta las piernas, se le hace, váyase para su casa, sin anestesia, sin nada. Pura comodidad. Mis pacientes también se les permite conducir automóvil a su casa si lo quieren. Una cosa que quisiera agregar y que me parece muy importante, no es únicamente la comodidad del paciente y el buen resultado y lo indoloro, sino la tasa de complicaciones. Con esta técnica, primero evita uno complicaciones con los nervios, porque al hacer cirugías con tumescencia o con cualquier otra, el paciente va a tener dolor si tiene algo que ver con el nervio, entonces uno para inmediatamente, pero con esta técnica, que es una buena, que nosotros lo llamamos haciendo un mapa de los nervios y se hace por vía endovenosa. Con esto se evita por completo tocar o problemas con los nervios. Y segundo, se evita también trombosis venosas profundas. Hicimos un estudio en Francia de unos 6.000 pacientes con esta técnica y sin ninguna terapia anticoagulante después de la cirugía. Tuvimos tasas mucho más bajas de trombosis venosas profundas después de cirugía de varices. Entonces, sí evita uno dos complicaciones importantes, o la única complicación de esta cirugía, que es trombosis venosa profunda y lesiones de los nervios. Así que esto es muy importante. ¿Usa la espuma para la ablación de la safena mayor y menor? ¿Con cuál esclerosante? ¿En qué concentración? ¿Y cuál sería la dosis máxima que recomienda? Nosotros en Amberes estábamos utilizando espuma para la mayoría de los pacientes más de 75 años. No era un límite absoluto, pero más o menos porque podíamos hacerlo donde estábamos trabajando, y las ablaciones en el hospital universitario se hacían siempre en sala operatoria. Entonces la ablación química con espuma se podía hacer en la consultación. Entonces no ningún problema. Con polidocanol 1% y la dosis máxima no se necesita tanto, hay que mirar, pero no más de 10 sí, mililitros. 10, sí, no más de eso.
Y después, importante cuando esos pacientes tienen algunos tributarios donde podrían hacerse coágulos, siempre hay que controlar al paciente después de 2 semanas o 3 semanas y, si es el caso, puncionar, evacuar esos coágulos que puede beneficiar mucho al paciente. Just one trick to... Un truco para producir espuma. Nosotros utilizamos solamente conector hembra. Es más barato que el conector normal para hacer la espuma y es muy efectivo, de hecho. En cuanto a la indicación, pues sí, la espuma Ciotice B es mi primera opción para el tratamiento de varices recurrentes en caso de venas tortuosas, y es mi primera opción también para el tratamiento de la safena menor, y para la gran safena pues depende de las distintas condiciones, especialmente del diámetro. ¿Utiliza catéter o lo inyecta directamente? No, yo siempre utilizo la aguja directamente, inyección directa, sin catéter. ¿Ninguno de ustedes usa catéter? Yo pienso que con una buena práctica es un procedimiento fácil y más cómodo para todo el mundo. Yo antes lo hacía con catéter, pero ahora también lo hago únicamente con inyección directa. A veces utilizamos el de mariposa. Es un buen sistema. Se hace una punción en la vena superficial, en la varice, cerca de la ingle, y después la espuma puede viajar fácilmente a través de las venas tortuosas y ganglios linfáticos. Hay una técnica específica que es interesante. Es una técnica francesa. Es un catéter largo, una técnica que es comparable con el láser o con técnica térmica o endovenosa, porque se suministra, se lleva la espuma a donde uno quiere bajo control con eco. Es el mismo procedimiento al comienzo comparado con el endovenoso o la ablación endovenosa, pero solamente se envía la espuma, se hace una compresión de la unión con la mano para bloquear la unión y se mete la espuma mientras gentilmente se empuja el catéter. Así se llena la safena de espuma y podría ser de alguna forma, claro que es de menos de 10 centímetros cúbicos. Como dijimos antes, esta técnica vale la pena. Y la ventaja más importante es el costo, porque el precio del catéter no vale nada, así que es una técnica muy barata y es comparable también. Ya se hizo un estudio aleatorizado con 2 grupos o 3 grupos, láser, radiofrecuencia y la técnica del catéter largo, y mostró que era muy comparable, no muy distinto, y el costo sí es muy distinto, así que esto podría ser interesante. Se puede lograr los mismos resultados con la punción directa. Me parece que nosotros no utilizamos espuma para la gran safena o la pequeña safena, a menos que sean bien pequeñas, o lo usamos distalmente como tratamiento complementario. Pero si lo van a utilizar, como en algunos estudios clínicos que se han hecho, tratamos de hacerlo en un campo sin sangre. Si se hace la espuma en un campo sin sangre, va a haber comparables los resultados van a ser comparables a los de la ablación. Y pues naturalmente esto es más barato, teniendo en cuenta el costo de los catéteres y los aparatos, pues. Hay unos que cuestan hasta $20,000 ya desde el principio, pero con la espuma los resultados a largo plazo y la experiencia con los otros para los troncos de la savena. Entonces esto hay que estudiarlo, después podremos saber qué tanto éxito tiene. Los resultados preliminares muestran que es suficientemente bueno y la misma tasa de cierres, pero qué tan bueno es 1, 2 o 5 años más tarde, eso aún no lo sabemos. Como lo había ya dicho ayer o anteayer, para un tratamiento como en emergencia de un nuevo paciente que se presenta con úlcera, porque antes de organizarlo todo de una operación o ablación o lo que sea, se pierde tiempo y en algunos casos es muy interesante tratar la safena y los tributarios al mismo tiempo para curar o
ayudar a curar la úlcera. Para el tratamiento de las venas safenas hemos tenido éxito en el tratamiento de la safena pequeña. Para la gran safena sabemos que los resultados son menos buenos con los tratamientos térmicos que con la escleroterapia de espuma, especialmente en los pacientes que tienen venas grandes, pero entonces sí funciona bien en los pacientes que tienen venas pequeñas, pero en esos pacientes tenemos que preguntarnos si es absolutamente necesario destruir este tronco que se ve. Bueno. Respondido a través de toda la secuencia. ¿Con qué método realiza usted la ablación de la safena mayor preferencialmente? ¿Y por qué usa ese método y no otro? ¿Cuál es la razón por la cual usted prefiere ese método para la ablación de la safena interna y no otro método? Yo puedo responder la pequeña. Prefiero la escleroterapia con espuma porque hay dificultades con los dispositivos térmicos para tratar las venas pequeñas, especialmente con radiofrecuencia. Con el dispositivo que tenemos ahora es más fácil de hacer con láser, pero también pues están todos estos problemas de los nervios. Por eso es que yo prefiero hacer escleroterapia con espuma para evitar parestesias. Inclusive si en la literatura hablan de distintas experiencias, uno sí puede lograr un tratamiento efectivo de la vena safena pequeña sin tanta parestesia. Yo prefiero ir por lo seguro y la escleroterapia con espuma parece que es el mejor tratamiento. Pues es mi primera opción. Para la gran vena safena tengo otra opción. La primera opción es respetar, por supuesto, el reflujo de la safena y hacer el procedimiento. Lo segundo, la escleroterapia de espuma. Y la tercera opción, hacerle tratamiento térmico. Entonces, en la medida en que sea posible, trato de conservar el tronco de la safena en la gente joven o en gente con enfermedad arterial, etcétera. Yo prefiero hacer tratamiento térmico en los pacientes que tienen grandes venas safenas grandes, más grandes. Entonces hay distintas presentaciones de la gran safena. Entonces es más interesante tratar o hacer ablación del tronco si ya es un tronco que está patológico, y aún si es tortuoso puede ser más difícil de hacer el cateterismo, pero me parece que es la mejor indicación. Y si el tronco es de menos de 6 milímetros, a veces en casos especiales uso la escleroterapia con espuma, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. La presentación anatómica de las venas varicosas, pero asimismo la historia médica de los pacientes, qué es lo que piden, qué solicitan y cuáles pueden ser buenos candidatos para la escleroterapia de espuma y no quieren inyección. Entonces hay que pasar al tratamiento térmico o viceversa, también puede ocurrir. Así que eso sí hay que hablarlo con el paciente para tener la mejor opción de tratamiento. Como hace Olivier, porque nos hemos puesto de acuerdo de seguir ese mismo flow diagram. Muy importante es escuchar al paciente al primer momento, lo que es la razón por la cual viene, y pues hay que ponerse de acuerdo cómo se va a hacer un tratamiento paso por paso en algunos casos. Y cierto, hay ciertos casos como una safena mayor de 10 milímetros y cambios de la piel. Ok, se hace ablación. Entonces en esos casos muy claros preferisco ablación térmica con radiofrecuencia, porque el paciente siente menos dolor después. Y para la safena
menor. Anteriormente en Amberes hacía casi siempre también espuma, y ahora que he movido a Rotterdam, allá hemos hecho más también ablación térmica con Venous Closure Fast, y normalmente se trata solamente 13 centímetros o algunas veces 20, que son 3 ciclos o 4, teniendo en cuenta que el primero se hace doble. Pero aplicando bastante tumescencia se puede hacer sin problemas o casi sin problemas para el nervio sural, y tratamos de ver el nervio en el ecodoppler antes de la operación, especialmente donde se va a puncionar. Solamente un punto. A mí me parece que hoy es posible hacer todo con cirugía. A mí me gustaría decir lo contrario, como para comenzar la discusión. Con las nuevas técnicas, anestesia tumescente, por ejemplo, técnica de invaginación y evitando la crosectomía, como lo vimos ayer, uno puede, el resultado que va a obtener es muy cercano, digamos, muy similar o comparable a las técnicas endovenosas. Se puede hacer, es una posibilidad. Durante la cirugía uno puede producir espuma y bajo ecoguía tiene la vena en la mano, un pequeño segmento lo puede utilizar para inyectar espuma en el área que está bien ubicada bajo ecoguía. Así que es una técnica excelente. Se puede hacer flebectomía y se puede controlar toda la red, se puede tratar los troncos bajo tumescencia. Y esto es solo una posibilidad que se tiene sin ninguna ablación térmica, pero claro que la ablación térmica es otra herramienta, otra posibilidad que uno tiene en la mano para simplificar las cosas, pero se podría hacer y cosas muy similares con la cirugía típica. Con la crosectomía hay que evitarla, eso sí, porque se conserva la unión y, como ustedes saben, lo vimos ayer, es mejor para el paciente y para la mayoría pues de los pacientes. Solamente un punto, aquí a mí me parece que lo más importante es ser claros con la estrategia del tratamiento, y la herramienta que se escoja para lograrlo, a la hora de la verdad, tampoco es tan importante. Yo quiero comentar una cosa, porque la cirugía para las venas, pues, a mí me parece que es una excelente opción. Se obtienen los mismos resultados con cirugía si se hace de una forma moderna, se hace un mapa, se hace la tumescencia, etcétera. En nuestro centro no tenemos opción. Nosotros le oímos qué quiere el paciente. Cuando el paciente llega, él viene a nosotros porque ahora es de moda en los Estados Unidos, y viene porque quieren láser, y eso es lo que quieren. Entonces, por eso es que yo lo hago. Porque en Estados Unidos el costo no es problema. Los pacientes están dispuestos a pagarlo, pero si usted me pregunta qué es lo mejor, láser o cirugía tienen exactamente la misma función. En nuestras manos los resultados son idénticos. Y utilizamos la espuma, por lo menos en nuestro centro, como tratamiento adyuvante, o en los pacientes ya ancianos o más viejos, como lo dijo Marianne, porque si la cirugía se hace bien hecha es una técnica excelente, y si el paciente quiere con láser, pues bueno, también. El problema es los costos. Como Nikos dijo, en Francia la cirugía la reembolsan, pero el láser y la radiofrecuencia no. Entonces, si son similares, uno escoge por razones de costos la cirugía. Y Nikos hace lo contrario. Si no le reembolsan la cirugía, pero si la radiofrecuencia, pues uno escoge la radiofrecuencia o la que le reembolsan. Eso es otro problema. El problema de los costos, el problema del tiempo que tiene uno con el paciente. Y en algunos países como en la India la opción es especial porque tienen 50 millones de procedimientos abiertos. Tienen que utilizar la forma más simple y más rápida, la espuma, para tratar los pacientes. Así que esto es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se trata un grupo de pacientes en los países, dependiendo de la situación del país. Bamba, y hemos examinado a muchos pacientes y tratado a 80 en 4 días con espuma, pero y espuma y media elástica y ya listo.
Eso es un avantaje que no cuesta mucho y que se puede hacer, tratar a muchos pacientes. It's also balance between, También hay un equilibrio, un balance entre la disponibilidad de la técnica, los costos de la técnica, la incomodidad que pueda aceptar o no el paciente, y pues para la cirugía la calidad del médico es muy importante. Es más fácil de lograr un tratamiento endovenoso o que lograr una cirugía con cuidado. Well, thank you very much. Una excelente revisión. Creo que todos hemos obtenido lo que queríamos de esta charla, y agradecemos mucho a los panelistas por sus excelentes comentarios y lo didácticos y lo precisos en la respuestas que nos dieron, que nos sacaron de muchísimas dudas. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos seguir entonces al almuerzo.